Logan's very nice. He bought me this terrific gift just completely out of the blue. Is that so? Totally unexpected. It's called a Birkin bag. A Birkin bag. Oh my God. A Birkin bag. Cuando escuchas el nombre Birkin, probablemente pienses en un bolso, pero ese no era el plan. Porque antes de convertirse en un símbolo de lujo, fue solo una mujer con una canasta rota, el corazón hecho trizas y una voz suave que no gritaba, pero que el mundo escuchó igual. Jane Birkin no buscaba ser famosa, no perseguía las cámaras ni las marcas, y sin embargo terminó convirtiéndose en un ícono sin proponérselo. El flequillo más imitado, la camiseta blanca más fotografiada, la silueta más copiada y jamás igualada. Pero si crees que la conoces solo porque has visto una foto suya con un canasto y un vestido de encaje, déjame decirte algo, eso era apenas la superficie. Porque detrás de esa imagen de chica francesa, que por cierto era inglesa, había mucho más. Heridas invisibles, una historia de amor que rayaba en la locura y una transformación que no salió de una pasarela, sino de una serie de decisiones tan caóticas como valientes. Así que quédate, porque la historia de Jane Birkin no es la de una it girl, es la de una mujer que convirtió la inseguridad en estilo, el desamor en arte y el desorden en una forma de libertad. Para entender cómo Jane Birkin se convirtió en Jane Birkin, hay que volver al principio. Londres 1946, una ciudad aún marcada por la guerra, y en medio de todo eso nace Jane Mallory Birkin, hija de un espía británico condecorado por colaborar con la resistencia francesa, y de una actriz de teatro que había sido musa de Noel Coward. Sí, desde fuera parecía tenerlo todo, la familia, el apellido, las conexiones, pero desde dentro, Jane no se sentía especial, ni bonita, ni siquiera suficiente. Al lado de su madre, impecable, segura, elegante. Ella se sentía torpe, sin forma, como una versión sin terminar, y en el colegio las cosas no fueron mejor. La acosaban por ser flaca, por no tener pecho, por parecer niño. Le decían mitad chico, mitad chica, y ella lo creyó. Durante años pensó que nunca sería deseable, que nunca podría ser la guapa. Ni siquiera pensaba que la cámara pudiera quererla, pero lo intentó igual. A los 17 audicionó para su primera obra de teatro. Fue un desastre, olvidó todas las líneas, se congeló frente al jurado y sin embargo la eligieron, porque su torpeza tenía algo magnético. La pusieron a interpretar a una chica sorda y muda, sin diálogos, solo presencia, y funcionó. Ahí empezó a germinar la idea de que tal vez, solo tal vez, había algo en ella que el mundo quería ver. Fue durante una de sus primeras experiencias laborales cuando conoció a John Barry. Sí, el legendario compositor del tema de James Bond. Ella tenía 17 años, él 30. Ella tímida y delgada, con una autoestima frágil. Él encantador, famoso, seguro de sí mismo. Y aún así se enamoraron. Su padre se opuso desde el inicio. Pero cuando Jane cumplió la mayoría de edad, se casaron. Y al poco tiempo ya era madre. Una adolescente en un papel de adulta. Desde fuera todo parecía brillante, un matrimonio glamuroso, una vida por delante. Pero por dentro, Jane vivía con un miedo constante. Temía no ser suficiente. Dormía con maquillaje cerca de la cama, por si él despertaba y la miraba. No por vanidad, sino por inseguridad. Y aquel miedo no era infundado. Una noche, él llegó tarde, desorientado. Jane le preguntó dónde había estado y él, sin rodeos, le dijo: con otra mujer. Ni siquiera intentó suavizarlo, solo dejó la verdad caer como una piedra. Jane no supo cómo reaccionar, se quedó en silencio, con el corazón deshecho y una sensación de vacío brutal. Intentó calmarse, buscó distraerse, pero todo dolía. Poco después, él se fue a Estados Unidos y ella se quedó, con su hija en brazos, sola, rota, sin saber cómo volver a empezar. Pero no era el final, era el principio de la historia más intensa de su vida. Fue entonces cuando apareció Slogan, una película francesa, un idioma que apenas hablaba, un guión que casi no entendía. Pero ahí fue Jane, con su inglés torpe, su vestido ligero y esa mezcla extraña de miedo y valentía. Y frente a ella, él, Serge Gainsbourg, el poeta maldito de Francia. Cigarrillo en una mano, arrogancia en la otra, ya era famoso, ya era temido, ya era todo lo que ella no. Jane, nerviosa, apenas podía hilvanar una frase en francés, y en su primer encuentro lo llamó bourguignon, sí, beef stew, literalmente lo llamó estofado de carne. Serge no rió, no la soportaba,
No la quería en la película, ni cerca de él, y ella lo sabía. Se sentía fuera de lugar, una inglesa torpe en medio del cine francés más ácido. Pero entonces hizo algo muy Jane. Propuso una cena para romper el hielo. Y el director, con astucia, aceptó y los dejó solos. Sin guión, sin cámaras, solo ellos dos, una chica rota, un hombre cínico. La noche empezó mal, silencios largos, miradas frías, idiomas cruzados, hasta que, de la nada, ella lo arrastró a la pista de baile. Sí, a él, al hombre más huraño de Francia. Bailaron torpes, riendo, tropezando, y ahí, en medio de ese desastre, algo cambió. Se abrieron, se encontraron. No fue inmediato, ni perfecto, pero fue real. El hielo se rompió, y la historia de amor más caótica y fascinante de la cultura francesa acababa de comenzar. Después de Slogan, Jane se quedó en París. No tenía un plan, solo una intuición, que algo nuevo estaba empezando. Y Serge ya no la miraba como el primer día, ahora la escuchaba, le escribía canciones, la llevaba al Louvre para mostrarle cuadros de mujeres pálidas, de mirada frágil, de belleza etérea. Siempre dibujé chicas como tú, le dijo. Y por primera vez, Jane sintió que no tenía que cambiar, que su cuerpo delgado, su rostro sin maquillaje no eran un error, eran arte. Fue entonces cuando él le propuso grabar una canción, una que ya había escrito años antes, un susurro erótico con el que escandalizó medio país. Je t'aime, moi non plus. Originalmente la había grabado con Brigitte Bardot, pero ella se arrepintió y ahora Jane la haría suya. El resultado fue un terremoto, gimoteos, susurros, respiraciones, una canción que sonaba más a alcoba que a estudio. La lanzaron igual. Y todo explotó. La prohibieron en Inglaterra, en Italia, en España. Incluso detuvieron a un ejecutivo de la disquera, pero no pudieron detener la canción. El escándalo no la mató, la volvió inmortal. Y en el centro de todo estaba ella, la chica tímida, la que no se sentía bonita, la que una vez lloró en el baño por no ser suficiente. Ahora era la voz del deseo en toda Europa. Después del escándalo vino algo más duradero, el estilo. Pero no hablamos de diseñadores ni de tendencias, hablamos de algo mucho más poderoso, una manera de ser. Mientras otras mujeres llevaban perlas y bolsos de piel, Jane caminaba por París con una simple canasta de mimbre. No era un accesorio, era parte de ella. La llevaba con vestidos cortos, con jeans, con abrigos, en verano y en invierno, como si fuera una extensión de su cuerpo, y funcionaba. Porque Jane no se ponía las cosas para impresionar, sino para sentirse cómoda, libre, ella misma. Y eso, sin querer, cambió la moda para siempre. Se convirtió en musa de Yves Saint Laurent. Serge la acompañaba a elegir vestidos, arreglaba los pliegues como si fuera su estilista personal. Jane se ponía lo primero que encontraba, cepillaba su cabello una vez y salía a bailar hasta las 5 de la mañana. Sin esfuerzo, sin pose, solo ella. Mientras otras soñaban con verse perfectas, Jane hacía de lo imperfecto algo hermoso. Y ese fue su verdadero poder, no parecer una diosa, sino una humana luminosa, desordenada, real. Fueron la pareja más vista de Francia, en la tele, en los periódicos, en las noches de Maxims. Jane con su canasta, Serge con su traje arrugado. Brillaban, pero por dentro se deshacían. Se amaban con locura, y esa es la palabra exacta, locura. Él escribía canciones para ella, le dirigía películas, la dibujaba, la observaba como si fuera un cuadro. Y Jane se dejaba mirar como si en sus ojos encontrara una versión de sí misma que valía la pena. Pero el amor no siempre cura, a veces agota. Las fiestas se hicieron rutina, el alcohol constante. Y un día, en un club, Serge hizo lo impensable. Tomó el bolso de Jane y lo vació delante de todos. Fotos, maquillaje, cartas, todo en el suelo. Jane sintió que la habían desnudado frente al mundo. No gritó, no lloró, solo reaccionó. Alguien, sin pensarlo, le pasó un pastel y ella, sin dudar, lo estrelló en su cara. Serge se levantó con dignidad, se sacudió los restos de crema de los ojos y se fue. Jane lo siguió. Corrió por las calles, lo alcanzó en el Sena y en un acto que solo ellos podrían comprender, se lanzó al río. Totalmente vestida, sin aviso, sin lógica. Él la sacó del agua, ella tiritaba, él la abrazó. Y por un momento se perdonaron, pero el cansancio ya era demasiado. Serge bebía cada vez más, y Jane, por primera vez, entendió que no podía salvarlo. En 1980 lo dejó,
no porque ya no lo amara, sino porque por fin se amaba a sí misma. Después de Cirque, muchos pensaron que Jane se apagaría, que sin él no sería musa, ni ícono, ni inspiración. Pero lo cierto es que por primera vez Jane empezó a ser solo Jane, sola sí, pero no perdida. En un rodaje conoció a Jacques Doillon, un director francés, tímido, tranquilo, todo lo contrario a Serge. Con él, Jane vivió algo nuevo, la calma, la posibilidad de no estar en llamas todo el tiempo, de no vivir cada noche como si fuera la última. Y en 1982 fue madre otra vez, nació Lou, y con ella un nuevo capítulo, más silencioso, más íntimo, más real. Siguió actuando, cantando, pero esta vez sin necesidad de demostrar nada. Ya no era la chica con miedo a no ser suficiente. Ahora era una mujer con historia, con cicatrices, y con una voz que ya no necesitaba susurrar para ser escuchada. Aunque siguió viendo a Serge, nunca dejaron de hablar, nunca dejaron de quererse a su modo. Incluso grabaron juntos de nuevo, canciones llenas de heridas, de nostalgia. Ella decía que ahora su voz era distinta, más alta, más fuerte, más triste también. Y tenía razón. Fue en un avión, un vuelo a Londres. Jane, con sus papeles desordenados y su eterna falta de bolso funcional, se sentó en primera clase junto a un hombre elegante, amable, discreto. En mitad del vuelo sus papeles se cayeron al suelo. Él la miró y le dijo, «Debería tener bolsillos en esa agenda». Y ella respondió, «Sí, pero Hermès no los hace así». A lo que él contestó, «Yo soy Hermès». Ese hombre era Jean-Louis Dumas, el director de la marca. Jane, entre risas, sacó una bolsa para vómito y dibujó un boceto improvisado. Un bolso que fuera más grande que el Kelly, pero más pequeño que su maleta de siempre. Práctico, real. Unas semanas después, Hermès la llamó. Tenían un prototipo. Jane lo miró, lo tocó, sugirió cambios. Y cuando le preguntaron si podían ponerle su nombre, ella dijo que sí, encantada, sin imaginar lo que vendría después. El Birkin se convirtió en leyenda, pero para Jane seguía siendo solo un bolso. Ella nunca lo trató como un objeto sagrado. Lo llevaba con pegatinas, con rasguños, con los nombres de sus hijas escritos dentro, lo dejaba en el suelo, lo usaba en marchas, lo arrastraba por aeropuertos y cuando se enteró de que hacían versiones con piel de cocodrilo, pidió que quitaran su nombre de esas ediciones. Porque para Jane el estilo no valía más que la vida, ni que la ética, ni que el respeto por los demás seres vivos. El bolso Birkin no fue su legado, fue solo otra anécdota. Lo importante, lo verdadero, era lo que había dentro. Jane Birkin nunca buscó ser una celebridad, y sin embargo usó su fama como pocos se atrevieron. Marchó por los derechos de los inmigrantes, alzó la voz por la salud de las mujeres, recaudó dinero para la lucha contra el SIDA. Se puso al frente de causas incómodas mucho antes de que eso diera likes. No había campañas calculadas, ni discursos perfectos, solo ella, con su cesta, sus ideas claras y un corazón gigante. Vendió sus propios bolsos para donarlos a organizaciones benéficas. Y no lo hizo para quedar bien, lo hizo porque le importaba, porque nunca fue sobre la imagen, fue sobre la vida. El 16 de julio de 2023, Jane Birkin murió en París. Tenía 76 años, y el mundo se detuvo. La gente se reunió en la iglesia Saint-Roch. Franceses, ingleses, turistas, algunos con flores, otros solo con lágrimas. No estaban despidiendo a una actriz, ni a una musa, ni a un hombre de bolso. Estaban despidiendo a una mujer que vivió como quiso, que se equivocó, que amó, que sufrió y que, sin manuales ni estrategias, nos dejó una forma distinta de entender la belleza. Porque Jane no era una marca, no era un molde, no era perfecta, era humana. Y eso, en un mundo obsesionado con las apariencias, fue el gesto más revolucionario de todos. ¿Conocías esta historia? ¿Te imaginabas todo lo que había detrás del nombre Birkin? Déjame en los comentarios qué te pareció. ¿Y a qué otra mujer icónica te gustaría que trajéramos al canal? Nos vemos en el próximo video.